Muy buenos días, queridos corazones, o buenas tardes, sea la hora que sea, desde cualquier hermosa parte del mundo que estéis viendo este vídeo. Hoy vamos a comenzar con mucha motivación para tener nuestra casa limpia y ordenada. Y así nuestra mente también lo estará, o por lo menos ese es mi caso. Así que sin más me presento para los que estáis pasando por aquí por primera vez. Mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. También os invito a que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que YouTube os notifique cuando yo subo un vídeo. Así que si estáis listos para ver un vídeo de motivación, de rutina de limpieza, este es el lugar perfecto. Así que sin más preámbulos, corazones, ¡comenzamos! Pues los lunes yo empiezo, tengo una rutina de mañanas en las que suelo hacer 5 cosas fundamentales, pero bueno, pues una de ellas es hacer la cama todos los días. Y como hoy es lunes, pues en mi planificación semanal, los lunes yo cambio las sábanas, con lo cual hoy toca el cambio de sábanas. Esta guía semanal os la podéis descargar gratis, la tenéis en la cajita de descripción y nada. Pues simplemente ahora lo que estoy haciendo es poner a lavar las sábanas y algunas cosas de ropa blanca que tenía para así ya seguidamente subir y hacer la cama. Me gusta hacer la cama bien estirada y bueno, pues como siempre os digo, jugar un poco en la manera en la que pones el edredón, los cojines, pues eso, para que parezca mucho más acogedor. But there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard being drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point? Never call me, and then I see you on the street. Said your heart just skipped a beat, and that you miss me. It's always the same. Y bueno, pues ahora es el turno del cuarto de baño y lo primero que hago es pues poner bicarbonato en lo que son los desagües, tanto del lavabo como en la bañera.
y vinagre. Ya sabéis que a mí esa mezcla me encanta, y luego pues también le pongo un poquito de una mezcla que hago con agua y lavavajillas para que haga un poquito de espuma y efecto desengrasante. Y con esto repaso lo que es el lavabo, la bancada, la bañera y el inodoro. Give you time, weekends are passing by like everything is fine. I know this is so delusional. I have lost my grip. Como veis, ya os lo he comentado en algunos otros vídeos que a mí me gusta tener una bayeta para cada lugar, y en este caso las del cuarto de baño las identifico rápido porque son las azules. No, las azules no las utilizo para ningún otro sitio de la casa, solamente para los baños. Bueno, y aquí el famoso estropajo telescópico, la verdad es que, bueno, pues si lo tuviese que comprar, pues no me lo compraría. La verdad es bastante engorroso, bueno, no sé, a lo mejor es práctico, pero yo es que acabo antes dándole yo con la mano, o sea, con un estropajo en la mano. Entonces, bueno, pues está bien a lo mejor para llegar a partes donde a lo mejor te tienes que subir, pero no sé, no me ha convencido demasiado. Me gusta repasar las puertas del lavabo porque la verdad es que son viejitas, pero bueno, hasta que decidamos lo que vamos a hacer con los baños, pues de momento hay que darles un poquito de cariño. Y lo que es el inodoro, pues lo mismo, le pongo bicarbonato, le pongo el vinagre y la solución está con el lavavajillas, que la verdad es que se queda fenomenal. Y como veis, ahí yo estoy utilizando otro estropajo, es un estropajo azul, lo diferencio de lo que es el otro porque solamente lo utilizo para lo que es el inodoro, y bueno, y aunque veáis que tengo la misma bayeta azul, pues es otra. Y aquí me gusta siempre tener lo que son salva-slips y tampones porque, bueno, pues ya sabemos que son necesarios. Y ya por último, pues termino pasando la aspiradora por todo y fregando el suelo. Y aquí en el baño de mis hijas, pues bueno, pues aunque ellas lo hacen los sábados, que se van turnando, cada sábado lo limpia una, pues a mí entre semana me gusta también darles un repasito, y pues lo mismo, les he puesto también el bicarbonato con el vinagre y les he repasado lo que es la encimera, el inodoro y la bañera.
Y aquí lo mismo, pues termino aspirando y fregando el suelo. I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive. Always there in my... Y bueno, pues como podéis ver en la guía semanal, en lo que es la limpieza en una hora, pues tengo lo que es recoger las habitaciones. Entonces, como mis hijas las tienen recogidas, pues yo lo único que he hecho ha sido pasar la aspiradora por sus habitaciones y ya terminando en el pasillo y en lo que es la habitación de invitados, plancha, oficina, habitación multiusos. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Y bueno, pues ya estoy en la cocina. Normalmente esto es lo primero que hago, pero hoy, bueno, pues como me subí arriba y me lié y ya hasta que no terminé no bajé. Entonces ahora lo que hago es sacar todo lo del lavavajillas porque como veis en el fregadero está todavía todo lo del desayuno y de algún café que me he tomado yo a media mañana haciendo un descansito. Así que aquí tenemos mucha faena. Kinda simple, kinda wishful about things. And you're kinda simple, but like a pistol, you fire. Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back 'cause you'd rather stay out with another. Talking to strangers and make out spontaneously. Now I'm so tired of hearing all your stories about the drunk nights, bragging in the glory. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. I get it. Oh, I'm so tired of hearing all your stories about your rich friends traveling Mercedes. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. Don't you get it? You do. Bueno, y aquí lo que me veis hacer es que yo compro la lechuga romana y como vienen en paquetes de 6, pues lo que hago es que la corto, la lavo con agua bien fría para que vuelva a coger pues eso, ese crujientito que tiene esta lechuga y la pongo en un contenedor que ya viene preparado para poder tenerla en la nevera.
A mí me resulta muy bien porque muchas veces pues mis hijas no tienen la pereza de hacerse una ensalada si les apetece para llevarse al instituto para comer, porque como ya está cortada, pues eso, no te pesa tanto el hacértela, porque muchas veces no nos lo hacemos por no tener que estar cortándolo, lavándolo y todo. Entonces así preparado la verdad es que a mí me funciona muy bien. Y aquí lo que hago es guardar, pues bueno, quedó como un plato de garbanzos de potaje que hice el día de antes, y la verdad es que, bueno, pues a mí no me gusta tirar comida porque luego eso, pues hacemos un arroz blanco y está buenísimo. Y nada, aquí la receta tan esperada de lo que es la avena. Entonces yo lo que hago es que pongo 6 tazas de agua. 6 tazas son como 1,5 litros de agua. Lo pongo a calentar y en el momento le pongo también 2 cucharaditas de sal y lo dejo que hierva. Una vez ha hervido, entonces le pongo 3 tazas, que son como unos 750 gramos de avena. Esta avena no es la que yo utilizo para la granola, el grano es como más molido, pero bueno, se hace igual. Entonces nada, una vez lo pongo, lo remuevo, lo tapo y le bajo el fuego al mínimo para que se vaya haciendo poco a poco. Y eso sí, tengo que estar revisando y moviéndola de vez en cuando, porque veis, se va absorbiendo el agua y va cogiendo una textura como más pastosita. Y bueno, pero más o menos yo creo que en 10 minutos está hecha. Entonces la verdad es que una vez ya la pones en el molde, que lo vais a ver ahora, es nada, un molde de los de cristal, de Pirex, de hacer el pudding. Eso es lo que yo utilizo para ponerla. Veis que ahora la textura ya está mucho más pastosita, pues cuando está así ya está hecha. Entonces lo que hago es que la pongo en este recipiente de cristal, como veis, la dejo que se enfríe y una vez ya está fría, pues la tapo con film transparente y ya la pongo en la nevera. Y en la nevera puede estar una semana perfectamente. Lo que pasa que en mi casa no dura una semana, la verdad. Y bueno, pues ya por último lo que hago es limpiar un poco lo que es la cocina, porque se salió un poco la avena y entonces nada, le doy ahí con el estropajo porque eso se va rapidísimo, y ya recoger un poquito la cocina, fregar. A mí me gusta, conforme voy cocinando, pues fregando lo que voy utilizando, metiéndolo en el lavavajillas, depende. Pero no me gusta tener montañas en el fregadero, me gusta verlo limpio. Soy así de maniática, chicas. Yo no sé si a vosotras os pasa lo mismo, pues supongo que sí, porque muchas me decís que bueno, pues que tenemos muchas cosas en común, que no soy la única maniática, que no me sienta mal, y la verdad es que pues es un gran alivio saber que hay gente como tú y que no eres la única rara en el mundo, porque bueno, que sepáis que yo aquí soy la rarita.
Otra cosa que también es una de mis manías es que lo de la cafetera no lo puedo ver conforme estaba ahora, lleno de pues los pozos que a veces caen, de cuando muele la máquina el café pues siempre cae un poquito. Entonces vamos, casi todos los días lo limpio porque no me gusta verlo así. Entonces, bueno, pues eso es otra de las manías que tengo. La cafetera me gusta verla limpia como la patena. Stay a bit longer. I just need you to Can I be a bunny for motivation? Just a little while. A simple question. Can I get closer? Just for motivation. Can I be a bunny for motivation? Just a little while. A simple question. Can I get closer? Just for motivation. Y bueno, pues también le estoy dando un repasito a lo que son los electrodomésticos. Ya sabéis que yo hago mi propio producto natural para limpiar el acero inoxidable, pero bueno, mi prima me dijo, ay, es que hay uno que lo venden en Amazon que va muy bien, qué tal, qué cual. Bueno, pues lo compré y la verdad que me ha gustado, pero a mi garganta no le ha gustado nada. La verdad es que lo noté, será porque estoy acostumbrada a los productos naturales, que se me cogió a la garganta y luego, bueno, pues me bebí medio litro de agua para que se me fuese eso. Y nada, aquí ya termino aspirando como siempre las alfombras. Lo primero las quito, aspiro el suelo y ya termino fregándolo. También le doy un repaso a lo que es el cubo de la basura. Y también las sillas, porque esos taburetes, pues bueno, como los usamos todos los días, varias veces, pues también de poner los pies y todo, se ensucian bastante, entonces me gusta repasarlos todas las semanas. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep. Y aquí en el salón lo que hago es acomodar los cojines, porque bueno, pues del fin de semana la verdad es que aunque yo me lo dejo todo recogido por las noches porque no me gusta dejarme nada por el medio, pero bueno, pues he acomodado un poco los cojines y ahora lo que estoy haciendo es limpiar solamente el polvo y pasar la aspiradora, porque si os habéis descargado la guía semanal, como veis, en lo que es la limpieza en una hora, pues tengo 10 minutos de limpiar lo que son los muebles y 10 minutos para aspirar y 10 para fregar. O sea, son todo 10 minutos en 10 minutos y la verdad es que se puede hacer porque a mí me funciona. Entonces, pues hoy lo que he hecho ha sido repasar el polvo de lo que es el comedor. Mañana pues lo haré de otra estancia de la casa. Pero os aconsejo de verdad que os descarguéis, es totalmente gratis la guía semanal.
Bueno, pues yo, por ejemplo, el cambio de las sábanas lo tengo los lunes, pero ya os he dicho en otros vídeos que lo podéis acomodar al día que a vosotros os vaya bien. Hay mucha gente que lo hace los sábados. Yo antes lo hacía los sábados cuando trabajaba, pero ahora como estoy en casa, pues me viene mejor hacerlo los lunes. Entonces, bueno, pues eso ya es cada cual conforme mejor le venga. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. I ain't got no time for romance, but baby I don't want. Y aquí ahora lo que estoy es rociando una mezcla que hago con agua y un tapón de suavizante que no mancha los tejidos y me encanta cómo huele. Y ya nada, aquí sacando ropa de la secadora y poniendo otra secadora, porque la verdad es que la ropa, yo no sé, corazones, si a vosotros os pasa, pero es que a mí no se me acaba. Todos los días suelo poner una o dos lavadoras. Es algo impresionante. Moving in the dark, with every breath we take, you're falling. Every breath that we take. Y aquí en estas bolitas de lana que yo pongo en la secadora, lo que hago es que le pongo unas gotas de aceites esenciales porque así perfuma la ropa. A mí me encanta y bueno, pues aparte de que hacen que no tenga electricidad estática la ropa, pues la perfuma y la deja fenomenal. Y nada, aquí ya doblando ropa, que ya sabéis que, como os he dicho antes, no se acaba nunca. Hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, I'm feeling way too low to start this night, but Y ya por último, lo que también hago es darle un repasito a lo que es el lavadero, la puerta. La verdad es que hacía un frío que pelaba porque ese día estábamos a menos 19 grados, corazones, sí, menos 19, algo impresionante. Y entonces estaba que me estaba congelando, pero bueno, había que hacerlo. Así que nada, ya recojo todo, limpio todas las encimeras, el suelo y ya no entro más. like I can't let go. Can't get enough of the weekend. Don't wanna ever get lost to the sun. Oh no, we can't get enough of the weekend. We wanna seize the night like we can't let go. Can't get enough of the weekend. Y aquí ya lo que hago es en mi guía semanal de esta semana, pues es ya poner un check a lo que ya he hecho. La rutina de la mañana son 5 cosas que son esenciales, que eso, bueno, pues se tienen que hacer todos los días y luego pues depende del día de la semana, pues tenemos cada día de la semana una tarea, más luego dedicar 15 minutos diarios a limpieza por zonas. Pero bueno, si os lo descargáis, ahí lo vais a tener todo súper detallado y a mí me gusta cuando termino hacer la supervisión de que no me he dejado nada.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos corazones. Espero que os haya motivado o por lo menos que os haya entretenido. Así que nada, solamente daros las gracias por estar ahí un vídeo más. Y como siempre os digo, os quiero y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.